Braguitas. Miguel. Pipo es un buen perro. Y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro. Julia lo adora. Hola, ¿qué tal? Pipo recibe una Me patada. equivoqué, había abierto la reunión del día miércoles, nada Hostia, que ver. perro. Pasan los meses. Pipo muere. No. Estamos a punto de empezar, un momento, por favor. Hola, ¿qué tal? Ya. Bueno, yo creo que hoy solo vamos a hacer tú y yo, Carlos, y si no, alguien más llegará, pero vamos a comenzar. La ayudantía de hoy, la verdad es que es cortita, porque son solamente ejercicios, son 4 ejercicios. Si bien no son ejercicios fáciles, no vamos a como repasar materias como en otra ayudantía. Pero lo que sí vamos a hacer es aplicar la materia. Ya la ayudantía de hoy corresponde a ver el teorema de la función implícita. Vamos un poco atrasados nosotros en la ayudantía, tenemos que apurarnos porque ya en clase ustedes van viendo máximo y mínimo, pero luego de esta clase ya podemos empezar a ver máximo y mínimo. Bueno, el teorema es un poco complicado de ocuparse, especialmente en cálculo 3. Es bueno que se vea en cálculo 3, pero es un poco complejo porque tiene aplicaciones más útiles en el desarrollo de ecuaciones diferenciales, más que en lo que es cálculo 3. Entonces es un poco complicado hacer ejercicios con respecto a este teorema. Muchos ejercicios son llegar y aplicar directamente el teorema y salvo uno que otro resultado que también nos asegura el teorema, podemos hallar otras cosas. Entonces vamos a ver un poco eso. Bueno, el teorema de la función implícita nos dice que dadas ciertas condiciones, que las vamos a estar ratificando a cada rato en estos problemas, una función es dada una ecuación, esa ecuación define implícitamente una función, ya al menos en una vecindad, al menos en cierto espacio. Un ejemplo de esto, un ejemplo como palpable de esto, sería, por ejemplo, a ver, un momento, por favor. Un ejemplo de esto sería la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 igual 0 en R2. Esta es la ecuación de una circunferencia unitaria, ¿ya? Y esta ecuación define implícitamente a la... Perdón, esta ecuación define implícitamente a la circunferencia unitaria, ¿cierto? Como función. Pero nosotros sabemos, a ver, si yo coloco aquí los ejes coordenados, ¿cierto? Me quedan horribles los ejes coordenados. Tengo esto. Si yo coloco aquí los ejes coordenados, mucho mejor, y coloco una circunferencia unitaria, la podría, no, aquí me dejé. Ya, digamos que, no me queda unitaria, no me importa. Digamos que es una circunferencia unitaria. Ya, si yo coloco ahí los ejes coordenados y coloco la circunferencia unitaria, nosotros sabemos que esto no es función, porque si yo trazo una vertical, ¿cierto? Aquí, esa vertical intersectan dos puntos de la función. La intersecta, bueno, a la gráfica, en este punto y en este punto. Bueno, lo que dice el teorema de la función implícita es que yo en una vecindad, por ejemplo, en este pedacito de acá arriba, ya en esta vecindad de los reales hacia arriba, puedo definir una función. Puedo definir implícitamente el objeto que me está representando, una función. Eso es lo que dice el teorema, ¿ya? Y eso va a poder ser posible si se cumplen ciertas condiciones. ¿Cuáles? Son tres.
las condiciones son, y las voy a colocar al tiro, las voy a tener aquí, igual las voy a borrar, pero las vamos a hablar al tiro. Primero, que la función, por cierto, a todo lo que está de un lado del cero, porque siempre vamos a tener una igualdad estilo f de sus variables, en este caso x, y, igual 0. Entonces, f de x, y, primero necesitamos que f sea de clase C1, ya al menos derivable una vez. Si es de clase C2, C3, o si es más veces derivable o diferenciable, ¿cierto? Que es lo mismo, entonces cumple la condición. Es la primera condición que necesitamos. La segunda condición que necesitamos para que el teorema nos asegure de que existe una vecindad tal que se pueda la ecuación defina implícitamente una función, ¿cierto? Es la segunda conclusión. La segunda era, a ver, sí, me recordé. Que dado un A, bueno, digámoslo así, dado un A, B, en el dominio de la función, llamémoslo D, tuve que haber definido las cosas antes, pero dado un A, B en el dominio de la función, se cumple que f de A, B es igual a 0. ¿Ya? Necesitamos eso, necesitamos que, dado un punto, la función se alumne en el punto, ¿ya? Porque esto funciona para una vecindad de un punto. Un ejemplo de un punto sería este puntito de acá, ¿ya? Ese punto de acá que viene siendo el punto 0,1. 0,1 es un punto en donde la función se anula. ¿Ok? Tiene que cumplir eso. Necesitamos una vecindad y la vecindad tiene un punto y en el punto se coincidirá la vecindad, ya una vecindad para el punto. Y necesitamos que la matriz de las derivadas, ¿cierto? Que lo podríamos escribir de distintas formas. Bueno, podríamos escribirlo así, como el determinante de la matriz, no, esta no es hessiana, es jacobiana, de la función f sea distinto de 0. Ya, esas tres cuestiones necesitamos para asegurar que la función, ¿cierto?, describe implícitamente una función de una variable con respecto a otra o otras. Ya, eso es lo que habla el teorema. Es un poco complicado, insisto, porque esto es súper útil cuando estamos trabajando en ecuaciones diferenciales, porque nos ayuda a decir que, bueno, que las soluciones de la ecuación diferencial existe. Súper útil para eso. Pero un cálculo 3 es mucho más complejo de entender y de ocupar. En fin, como sea. Quiero saber si se entendió más o menos lo que dije, si al menos entiende que es complicado de entender, o si no se entendió absolutamente nada. Este pelo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Dame un momento que me amarro el pelo. Ahora sí puedo ver. Estoy libre del yugo del pelo en la cara. Ya. Bueno, teniendo en cuenta esto, bueno, el teorema también, ciertas versiones del teorema, específicamente no la que tenemos aquí, pero otras, nos ayudan o sea, no la que tenemos aquí, no la que tienen ustedes en sus apuntes, los apuntes que tiene la profesora, pero otras versiones del mismo teorema también nos aseguran cómo encontrar las derivadas de la función implícita. Eso también es importante y es útil, y también lo vamos a ver aquí, lo vamos a ocupar. Bueno, primero, dice, dada la ecuación, dada esa ecuación de ahí, ¿cierto? Que por cierto, esa ecuación describe una esfera de radio raíz de 3, que define implícitamente a la función z en x, y, ¿cierto? La define como z igual z de x, y, en una vecindad de A es su vecindad, que bueno, que es este punto acá, determine las derivadas de z en la vecindad 0,0. Entonces lo que nos están pidiendo a nosotros es determinar las derivadas respecto a cada una de sus variables, respecto a x y respecto a y, en una vecindad de 0,0. Lo que no es otra cosa que, bueno, que determinar la derivada de z con respecto a y z con respecto eh, a x. No es más que eso. Entonces vamos a verlo. Bueno, a ver.
Esto tiene una forma bien particular de hacerse. Lo podemos hacer directamente aplicando el teorema o lo podemos hacer, eh, entre comillas, calculándolo, ¿ya? Y vamos a ver qué ocurre cuando lo hacemos calculándolo. Bueno, la función, vamos a definir la función f de x, y, z, la vamos a definir como Pasan los meses. x al cuadrado más Pipo muere. y al cuadrado más z al cuadrado menos 3, que no es otra cosa que lo que teníamos acá arriba. Ya, no es otra cosa que lo que tenemos acá. Y esta función, a su vez, ¿cierto? La vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque estaba igualada a 0 en el ejercicio. La vamos a igualar a 0. Voy contigo, ¿Ya? Pipo. Y ahora vamos a calcular la derivada de f, o más bien, vamos a derivar con respecto a x. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, recordemos que esta es una función en varias variables, entonces tenemos que aplicar regla a la cadena, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un pequeñito arreglo y vamos a escribir, vamos a hacer esto. Antes de derivar vamos a hacer esto de aquí, vamos a escribir f de x, y, z de x, y, para recordar una cosita. Ya, y ahora vamos a aplicar la regla de la cadena, o la derivada, eh, claro, vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, nos debiese quedar la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a la derivada de x, que por cierto eso se va a anular y esto se va a hacer 1, ¿ya? Más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x más la derivada de f con respecto a y por la derivada de z, aquí era z, perdón, z, más la derivada, o sea, por la derivada de z con respecto a x. Ya, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, de la expresión que teníamos acá. Y bueno, recordemos que esto está igualado a 0. Si estamos derivando de un lado, derivamos del otro lado. Pero la derivada de 0 es 0. Así que del otro lado simplemente me va a quedar 0. ¿Ya? Calculemos estos términos. Calculémoslos por acá. La derivada de f con respecto a x, fijémonos que como es derivada parcial, todos los términos que no dependan de x se me van a anular y solamente me va a quedar 2x, porque es la derivada de x. Me va a quedar 2x por la derivada de x con respecto a x es 1. Es como que simplificamos los diferenciales aquí. Se simplifica y esto me da 1. Lo podemos ver así. ¿Ya? Más la derivada de f, o sea, sí, la derivada de f con respecto a y. Bueno, ahora, como aparece aquí la flechita, solamente vamos a derivar esta expresión y el cuadrado, porque todo lo demás se considera constante. Y me va a quedar más 2y por la derivada de y con respecto a x. Bueno, la derivada de y con respecto a x es 0, ya porque y no depende de x. Ya, entonces, y se considera una constante, derivo la constante con respecto a x y eso me va a dar 0. Más la derivada de f con respecto a z. Bueno, aquí tengo la función ciento f, entonces ahora yo solamente voy a derivar z y todo lo demás se me va a hacer 0. Y me va a quedar 2z por la derivada de z con respecto a x. Bueno, aquí ya no se me elimina la z. Pues lo que va a ocurrir es que como z depende de x y de y, lo voy a tener que dejar así tal cual. ¿Ok? Como la derivada de z con respecto a x. ¿Por qué lo dejo así? Porque estamos asumiendo que z es implícitamente definida por x y por y. Entonces es derivable por x, entonces lo dejamos como esa expresión, como la derivada de z con respecto a x. Y bueno, esto estaba igualado a 0. Finalmente, lo que vamos a hacer, bueno, no finalmente, pero a continuación, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que este término se nos hace 0. Este término los vamos a pasar del otro lado de la desigualdad y ese término de acá lo vamos a pasar restando. Es decir, nos va a quedar que la derivada de z con respecto, dividiendo este término de acá, dividiendo, la derivada de z con respecto a x nos va a quedar como, este término lo pasamos restando, es decir, menos
2x sobre este término de aquí, ¿cierto? Que lo pasamos dividiendo. 2z. Y esto no es otra cosa que x sobre z, pero claro, negativo. ¿Ya? Finalmente, la primera derivada sería z con respecto a x. De z con respecto a dx. Menos x, z. Y ahí está. Esa es la primera derivada. La segunda derivada sería con respecto a la segunda variable. Pero notemos, fijemos, que va a ser el mismo proceso, ¿ya? Y lo único que va a cambiar en el resultado es que en vez de estar x acá, en el numerador, va a estar la variable y. Y nos va a quedar que la derivada de z con respecto a y, lo voy a anotar acá arribita, y hacemos el mismo proceso, pero con respecto a y, nos va a quedar que la derivada de z con respecto a y va a ser igual a menos i sobre z. Nos va a quedar igual. ¿Por qué? Porque voy a tener que cambiar esto, este lugar de aquí, este x de x sobre dx, en vez de ser un dx sobre dx, va a ser un dx sobre dy. Y ese dx sobre dy va a hacer que ese factor se haga cero. Y al hacerse cero ese factor, todo este factor de acá se me va a hacer cero. ¿Ya? Este factor de acá va a sobrevivir porque voy a tener un dy sobre dy. Eso va a ser 1. Y la derivada de esto de acá, bueno, esto de acá era 2i. Que similar a como estaba en este lado acá, 2x, después lo voy a tener que pasar restando para el otro lado y voy a tener que hacer las mismas operaciones. ¿Se entiende a lo que voy? Se entiende que es el mismo proceso, es exactamente lo mismo, solamente que ahora, en vez de anularse el término de la i, se va a anular el término de las x y el término de las y va a sobrevivir. ¿Se entiende eso? ¿O lo hago nomás? ¿Hola? Miguel, Pipo es un buen perro. Y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro. Julia lo adora. Va bien, pero a ver, mi pregunta es, Pipo recibe una patada. ¿se entiende lo que dije? O sea, porque ya acabé el ejercicio, porque nos pedían calcular las dos derivadas, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Entonces, se entiende que la derivada con respecto a x es lo mismo que la derivada con respecto a y, salvo que tenemos que cambiar la x por la y, porque en el proceso simplemente se intercambian una con la otra, o lo hago nomás y hago ambas derivaciones. Voy contigo, Pipo. Ya voy a hacer ambas por las dudas. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces dejémoslo así. Ya. Y eso sería el ejercicio. Eso sería el ejercicio, ¿cierto? Y listo. Nada más que eso. Bueno, una de las cosas que teníamos que hacer, ¿cierto? Bueno, aquí nos dicen que la función define implícitamente a la variable z, ¿ya? Pero igual lo podríamos ratificar, ¿ah? Ratifiquémoslo al tiro. Primero, veamos. ¿Esta función es de clase C1? Sí, de hecho es de clase C infinito, porque son polinomios. Y la suma de polinomios, o sea, los polinomios son de clase C infinito. Y la suma de funciones de clase C infinito es de clase C infinito. ¿Ya? De hecho, la suma de funciones de clase Cn, m y, no sé, o, es de clase el mínimo entre n, n, o. No se entendió lo que dije. Lo que estoy diciendo es que una función es tantas veces diferenciable como el mínimo término de sus funciones diferenciables. Porque llegado a ese mínimo término, ya al más pequeño, ya no se puede seguir diferenciando. Pese a que todo lo demás sí se puede seguir diferenciando, si hay una cosa que no se puede diferenciar, entonces ya hasta ese punto toda la función no es diferenciable. ¿Ya? Por lo tanto, como esto y esto son de clase C infinito, todo, bueno, y esto también, por cierto, esto también, todo es de clase C infinito. En particular, al ser de clase C infinito, es de clase C1, es decir, se puede diferenciar al menos una vez. Ahora, lo otro que nos pregunta, bueno, tenemos esto listo también. Es de clase C1.
Ahora, la otra cuestión es que si dado un punto, aquí está el punto A, 0,0, raíz de 3, si la función f evaluado en 0,0, raíz de 3 es igual a 0. Veámoslo. Bueno, 0 al cuadrado es 0. 0 al cuadrado es 0. Y raíz de 3 al cuadrado es 3. Y 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, cumple la segunda condición. Y veamos si cumple la tercera condición. La tercera condición es que el determinante de la matriz jacobiana de esta función, ¿cierto? Con respecto a la variable implícita, sea distinto de 0. Bueno, pues ese determinante que nosotros queremos calcular no es otra cosa que la derivada de la función con respecto a z, ¿ya? Y la derivada de la función con respecto a z, aquí, esto es, bueno, y esto evaluado en el punto A, en 0,0, raíz de 3. ¿Y esto cómo es? Bueno, la derivada de z al cuadrado con respecto de x al cuadrado con respecto a z no es otra cosa que 0, más la derivada de y al cuadrado con respecto a z es 0, más la derivada de z al cuadrado con respecto a y es 2z, y la derivada de, bueno, menos 3 es 0, y esto de aquí es lo mismo que 2z, y evaluado 2z en 0,0, raíz de 3, específicamente en raíz de 3, ¿cierto? Nos va a quedar raíz de, bueno, 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3, ya esto evaluado. Y esto de aquí evaluado, obviamente, podemos notar que es distinto de 0. Por lo tanto, la tercera condición, ¿cierto?, de que esto sea distinto de 0, también es verdadera. ¿Ya? Es decir, lo que nos dicen acá, ¿cierto?, que estábamos asumiendo que era verdadero, bueno, de hecho es verdadero. ¿Ya? La función sí define, bueno, la ecuación sí define implícitamente a la función z en las variables x e y. Vamos a borrar. En una vecindad del 0,0,0. Bueno, vamos a ver la siguiente. Ahora, este ejercicio nos da una función, nos da su vecindad, y ahora sí nos piden demostrar que esta ecuación de acá define implícitamente a z en función de x e y. Ahora sí nos piden hacerlo de arriba, que hicimos como un paso extra, ¿ya? Y no nos piden calcular las derivadas. Así que, bacán por las derivadas. Bueno, nos lo piden en una vecindad de 0,1,1. Ya, a ver, muy bien. Voy a copiar esta expresión acá. La voy a copiar. X al cuadrado y más z seno de x más y más logaritmo natural de z. Ya, bueno, y obviamente esto está igualado a 0 porque es la ecuación. Y vamos a trabajar con esto abajito. Ya. Vamos a ratificar las condiciones. Condición 1, ver si esta función es de clase C1. Fijémonos, el primer término es de clase C infinito, porque es una multiplicación de polinomios. ¿Ya? Los polinomios son de clase C infinito. Perfecto. El segundo término es un polinomio multiplicado por una función seno que en su argumento tiene una suma de polinomios. ¿Ya? Esto es un producto de dos funciones que son de clase C infinito, y en el seno, el argumento del seno, o sea, esto es una composición de funciones de clase C infinito. Es decir, una composición y un producto de funciones de clase C infinito también nos da C infinito, lo voy a ir anotando. Esto es de clase C infinito, esto de aquí es de clase C infinito, porque es la compuesta y el producto de funciones de clase C infinito, y esto de aquí, el logaritmo natural de z, esto es una z, lo voy a escribir bien. El logaritmo natural de z también es de clase C infinito, ¿ya? Así que finalmente tenemos una suma de funciones de clase C infinito, es decir, esto es de clase C infinito, ¿ya? Así como digamos que esto es una suma y el resultado nos va a dar que esto es de clase C infinito. Es decir, particularmente al ser de clase C infinito es de clase C1, al menos derivable una vez. ¿Ya? La primera condición, pum, ratificada. Perfecto. Vamos a ver la segunda condición. La segunda condición que esto tiene que cumplir es que dado un punto, recordemos que el punto era 0,0,1, ese era el punto, la función tiene que ser igual a 0. Pues veamos.
Veamos, esto es dado A, B en el dominio, la función f de A, B tiene que ser igual a 0, no distinta, igual a 0. Bueno, pues veamos, reemplacemos. A ver, aquí me va a quedar 0 al cuadrado, que eso es 0, así que al tiro se me va a quedar 0, y multiplicado por 0, eso es 0. Aquí me va a quedar 1 por 1 por el seno de 0 más 0. Al tiro vemos cuánto da eso. Y aquí, el logaritmo natural de 1, bueno, eso es, lo voy a escribir, pero eso es 0. Logaritmo natural de 1. Y esto, aquí voy a colocar una suma. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a ir quedando, bueno, 1 por, esto es un signo por, el seno de 0 más 0. 0 más 0 es 0 y el seno de 0 es 0. Y 1 por 0 es 0. Finalmente nos va a quedar 0 más 0 más el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, 0. 0 más 0 más 0. Es decir, esto nos da como resultado 0. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Ahora tenemos que ver si la tercera condición es verdadera. La tercera condición nos pide que, bueno, que lo estoy diciendo mal, que el determinante, ¿cierto? O como ustedes lo tienen en los apuntes, ¿cierto? Que df con respecto a d z en este caso sea distinto de 0, como ustedes lo tienen en los apuntes. Veamos si la derivada de esto con respecto a z es diferente de 0. Vamos a ver. Bueno, la primera función se me hace 0, son x de y no x y y los consideramos constantes cuando estamos derivando implícitamente con respecto a z. Por lo tanto me queda 0 más, perdón, seno de, me queda z por una constante, es decir, simplemente 1 por, espérame un poco, un momento por favor. Y ahora sí, perdón, me ocurrió algo, una cosa chistosa. Ya queda cierto, claro, si me queda. La derivada de z es 1, ¿cierto? Multiplicada por este valor constante que estamos asumiendo constante, que es seno de x más y. Entonces, 1 más seno de x más y. Y esto, más la derivada del logaritmo natural de z, que es 1 sobre z. Y tenemos que ver si esto es distinto de 0. Tenemos que ver si esto es distinto de 0 cuando lo evalúo en el punto A. ¿Ya? Tengo que ver si esto es distinto de 0 en 0,0,1. Vamos viendo. Bueno, voy a quitar este 0 porque este 0 no me importa y voy a evaluar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que seno de 0 más 0, porque voy a reemplazar los ceros, me va a quedar, a ver, seno de 0 más 0 más 1 sobre 1. 1 sobre 1. ¿Y qué es esto? Bueno, seno de 0 más 0 es seno de 0 y seno de 0 es 0. Dije muchas veces 0. Más 1 sobre 1 que es 1 y esto no es otra cosa que 1. Y como bien sabemos, de hecho hay un axioma que nos dice directamente que 1 es distinto de 0. Entonces podemos asegurar que 1 es distinto de 0. ¿Ya? Se cumple la tercera condición. Perfecto, la tachamos. Finalmente, como se cumplen las tres condiciones necesarias del teorema de la función implícita, vamos a borrar acá, como se cumplen estas tres condiciones necesarias para el teorema de la función implícita, decimos que la ecuación, porque nos pide, demuestre que la ecuación define implícitamente a z en función de x e y, decimos que que la ecuación define a z en función de x e y, de forma implícita. Eso es lo que decimos. Ya finalmente esa es nuestra conclusión. O lo que es lo mismo, bueno,
queda completamente demostrado, porque lo que estábamos haciendo no era otra cosa que una demostración ocupando un teorema. Súper sencillo, facilísimo. Ojalá las demostraciones en matemáticas fueran así. Me refiero a matemáticas en la carrera de matemáticas. Ya, ahora nos dicen, dado el siguiente sistema de ecuaciones, determina si es posible definir a X y a Y por separados en función de Z, o sea, una X de Z y una Y de Z, ¿ya? En una vecindad de 1, o sea, ese 1 se refiere a Z en una vecindad de 1, o sea, de Z en una vecindad de 1, o sea, cuando Z es igual a 1, de X de 1 o X de 1 es igual a 1, Y de 1 es igual a 0. ¿Qué es lo que nos están diciendo aquí? Que esto es importante. Dado la redacción de este problema, nos están diciendo que nuestro punto A es igual a, fíjese, que cuando Z es igual a 1, tenemos que Y de 1 es 1, X de 1 es 1, Y de 1 es 0. ¿Ya? Entonces ese va a ser nuestro punto A. Y tenemos que ver si es posible que este sistema de ecuaciones defina o no a estas dos variables. Es decir, aplicar el teorema de la función implícita. Bueno, entonces vamos a ver las condiciones. Voy a copiar el sistema de ecuaciones para tenerlo ahí y trabajarlo. Nos queda X, hoy estoy escribiendo horrible, X más Y menos Z igual a 0, X y Z más seno de Y factor de X más Z igual a 0. Por cierto, quizá ustedes están acostumbrados a los sistemas de ecuaciones que tienen una rayita así y otra rayita así, ¿ya? Pero también se considera un sistema de ecuaciones estos que tienen una llave, aquí a este lado de acá. Aquí están las ecuaciones, cuantas sean, y se coloca una llave a este lado de acá, como en el caso de que yo les anoté ahí. Ambas notaciones son válidas. Incluso he llegado a tener discusiones con mis compañeros de la carrera de matemáticas, ¿cierto? Y me han dicho que en realidad la notación de sistema de ecuaciones es esa que tenemos aquí, que yo les puse acá, con el paréntesis al lado. A mí particularmente, y yo pienso que ambas son completamente válidas y depende de la literatura que se esté consultando. ¿Ya? Por ejemplo, en los libros de liceo, en los de colegio, de donde nosotros como que entre comillas venimos, se ocupa un sistema de ecuaciones con una rayita para arriba y una rayita así. ¿Ya? Así que depende de la literatura. Esta es simplemente otra interpretación de lo mismo, otra forma de ver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eso. Cuando vean la rayita, este corchete al lado no significa nada más que sistema de ecuaciones. Del de toda la vida, del que están acostumbrados. No cambia absolutamente nada. Bueno, vamos a ratificar las condiciones. Condición número 1. Que ambas funciones, digamos que esta función de acá es f de x, y, z, y esta función de acá, llamémosla g de lo mismo, de x, y, z. Vamos a ver, tratar de que esto se vea un poco mejor. Ya ahí sí. Bueno, veamos si ambas funciones son de clase C1. Fijémonos que la primera función f es de clase C infinito, ¿ya? Porque es una suma de funciones de clase C infinito, son monomios, ¿ya? Y los monomios son funciones de clase C infinito, por lo tanto, f es de clase C infinito. Perfecto, particularmente de clase C1. Que en el primer lugar tenemos un producto de monomios de grado 1. Eso, al ser un producto de funciones de clase C infinito, sigue siendo una función de clase C infinito, más seno de una, seno de y x más z, se entiende que también es de clase C infinito, ¿cierto? Entonces al final ambas funciones son de clase C infinito. Particularmente, como son de clase C infinito, podemos decir que son de clase C1. Entonces la primera condición de ver si esto es de clase C infinito, está bien, ¿ya? Luego del análisis podemos decir que sí, son de clase C infinito. Pasemos a ver la segunda condición. La segunda condición, esa es la tercera. La segunda condición es que dado un A, B en el dominio,
¿ya? F de A, B sea igual a 0. Y esto tiene que ser en ambas funciones, ¿ah? No solamente en esta f que definí acá arriba, sino que tiene que ser igual a 0 aquí e igual a 0 acá. Pues veamos, ¿qué nos queda? Nos va a quedar, en el primer caso, 1 más 0 menos 1. 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, en la primera función sí se cumple. En la segunda nos queda 1 por 0 por 1. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Así que el primer término se me hace 0 y aquí me queda seno de 0 por 1 más 1. O sea, 2. Y 2 por 0 es 0. Y seno de 0 es 0. Por lo tanto, me queda más seno de 0 factor de 1 más 1, o lo que es lo mismo, 0 más seno de 0, es decir, 0. ¿Ya? Porque seno de 0 es 0. ¿Ok? Por lo tanto, podemos concluir con que se cumple la segunda condición. Vamos a ver si se cumple la tercera condición. La tercera condición, tenemos que calcular la matriz, ¿cierto? El determinante, perdón, de la matriz formada por las variables, las variables implícitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a construir una matriz y finalmente sí es una matriz, no como los casos anteriores que no alcanzaba a ser una matriz realmente porque era una matriz de una fila por una columna, es decir, un número real básicamente. Bueno, la pura función realmente. Ya, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la derivada de f, llamemos f a esta función ahora, con respecto a x, en la siguiente posición, la derivada de f con respecto a y aquí la derivada de g con respecto a x y la derivada de g con respecto a y. Y le calculamos el determinante a esto. Bueno, primero calculemos las posiciones dentro de la matriz. No, de hecho calculemos el determinante al tiro para luego calcular las posiciones dentro de la matriz. ¿Qué nos va a quedar? Calculando el determinante, ¿cierto? Nos quedaría la derivada de f con respecto a x por la derivada de g con respecto a y menos la derivada de f con respecto a x por, no, a y por la derivada de g con respecto a x. Así nos quedaría. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Veamos. Y eso tiene que ser distinto de 0, ¿ah? Evaluado en el punto, por supuesto, en 1,0,1. Veamos, veamos, veamos. Veamos. Uh, ¿Cómo nos quedaría esto? Ya, la derivada de f con respecto a x. Bueno, la derivada de f con respecto a x es 1 por la derivada de g con respecto a y. La derivada de g con respecto a y es xz más la derivada aquí, tengo que ocupar regla de la cadena, me queda coseno de y factor de x más z multiplicado por x más z. ¿Ya? Ahí está la primera. Más la derivada de, no, menos la derivada de f con respecto a y. La derivada de f con respecto a y también es 1. Y eso multiplicado por la derivada de g con respecto a x. Bueno, esto es y z más coseno de y xz, x más z. No me alcanzó un espacio, así que voy a seguir escribiendo abajo. Bueno, y ese coseno de y x más z multiplicado por
Aquí derivo lo de adentro, me va a quedar i más i. Sí, así me queda. ¿Ya? Me quedó Pipo feíto. es un buen perro. Mm. Y una semana más tarde A ver, a ver, a desolviado ver, por ¿qué puedo completo hacer? del otro. Julia lo adora. Déjenme tratar de arreglar el cómo me quedó. Pipo recibe una patada. Vamos a tomar esto, Hostia, lo vamos perro. a... No, Pasan los meses. Pipo muere. no. Ay, déjenme llamarlo. Ya, eso lo vamos a mover. Esto de aquí lo vamos a mover. Esto de aquí lo vamos a mover. Y ahí me alcanza para colocarlo. Porque total es un por i simplemente. Voy contigo, Pipo. Esto por i. Ya, bueno, ¿qué hay ahí? Vamos a hacerle como un zoom. Eso es x más z. ¿Ok? Que está dentro del argumento del coseno, por cierto. Y aquí me falta un paréntesis. Ya. Ahora sí, vamos a evaluar en estos puntos. Ya, primero, esos por uno me quedan simplemente por uno, así que los voy a ir quitando. Y esto me va a quedar reescrito como xz Pipo es un buen más perro. Y una semana más tarde te coseno has olvidado por de completo del otro. Julia lo i adora. factor de x más Pipo z, recibe una o sea, esto está en patada. el argumento, multiplicado por Hostia, perro. x más i Pasan los menos meses. i z Pipo muere. más coseno de i x más z por i. Contigo, Pipo. Y reemplacemos en cada punto. Bueno, fijémonos que reemplazando, primero fijémonos que cuando reemplacemos i por 0, todo este término aquí, Contigo, Pipo. dado que lo está multiplicando por i, se me va a hacer 0, ¿ya? Todo este término aquí se me hace 0, y este término aquí también se me hace 0. Por cierto, este no era menos, era un signo, o sea, no era más, era un signo menos, ¿ya? Esta i de aquí se me va a hacer 0. Esta i de aquí se me va a hacer 0, por lo tanto me va a quedar 0 por lo de adentro y coseno de 0 es 1. Y esto de aquí me va a quedar 1. Entonces lo voy a escribir acá. ¿Qué nos va a ir quedando? Nos va a quedar 1 más coseno de 0, que es 1, Y una semana más tarde te has por olvidado por completo x, del otro. bueno, Julia y lo x adora. es 1, por 1, Pipo recibe una patada. y todo lo demás es 0. Entonces Hostia, esto nos queda perro. 2. Y nosotros sabemos Pasan los que 2 meses. es distinto de 0. Pipo ¿Ok? muere. Finalmente, la tercera condición también se cumple. Se cumplen las tres condiciones, es decir, que este sistema de ecuaciones que está acá, voy a borrar un momento esto, es decir, que este sistema de ecuaciones que está acá, efectivamente define a x y a y en función de z, en esa vecindad, en una vecindad de Contigo, 1, Pipo. ¿cierto? Es así, efectivamente es así. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hay dudas, consultas? ¿Continúo nomás? Contigo, Pipo. Perfecto. Bueno, y Bravitas. con este ejercicio, o sea, con este último Pipo es un vamos buen a perro. terminar, ¿cierto? Y una Nos semana más piden tarde te has finalmente olvidado por determinar la completo del superficie otro. Julia tangente a lo la curva adora. de nivel de esa ecuación, ¿ya? Pipo recibe En una patada. ese punto, en el punto A, ¿ok? Hostia, Y perro. bueno, para eso nosotros Pasan los tenemos meses. una Pipo muere. fórmula, ¿ya? Con la profesora ustedes tienen una fórmula diferente a la que les di yo, ¿ya? Porque yo les di esta. Yo les di que el vector gradiente Voy de contigo, f, Pipo. donde f representa esa, eh, esa fórmula acá, o sea, esa función de ahí multiplicado, o sea, producto punto con el vector x, entre paréntesis, x, y, z, menos el punto donde estamos calculando la fórmula. Bravitas. Y por cierto, este f
este gradiente f es el gradiente de f en a. Lo voy a arreglar. Nosotros necesitamos el gradiente de f en a, producto punto, el vector x, y, z, menos el punto a. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para igualado a 0, por cierto? Es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder determinar ese plano tangente, ¿cierto? Necesitamos el punto A y el vector de la ecuación correspondiente, ya de la función correspondiente. Bueno, otra cosa que necesitamos, ¿cierto? Es que obviamente el punto pertenezca a la función. El punto no pertenece a la función, entonces es que estamos calculando el plano tangente. Y no sería tangente entonces, porque como el punto no pertenece a la función y el punto es de hecho uno de los puntos de la función, entonces se entiende que no estaría en la función. Por mucho que calculemos el plano tangente y tal, el plano no sería tangente porque no estaría en la función, estaría como en otro lado de la función, así como estaría trasladado, no estaría donde necesitamos que estar. Por eso es que necesitamos el punto. Y obviamente necesitamos el vector gradiente, que es el vector de las derivadas parciales en cada componente. Ese lo necesitamos para determinar, por decirlo así, la inclinación del plano, si el plano está inclinado para acá, si está inclinado para acá, si está, para ver cómo es la orientación del plano. Ya, el punto es para trasladar el plano y el vector gradiente es para ver qué tan de inclinado está el plano. Para eso es. Entonces, bueno, eh, determinémoslo, ocupemos esta fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que necesitamos, quiero más espacio, sí, es el vector gradiente. Ya, calculemos el vector gradiente de la función f. Y luego lo evaluamos en el punto A. No, antes de eso, veamos si A realmente pertenece a esa función. ¿Ya? Bueno, fijémonos que 1 al cuadrado es 1 por menos un medio, me queda menos un medio, por 1 me queda menos un medio, más 1 por menos un medio me queda menos un medio, más 1 me queda 0. Es lo que estoy diciendo acá. Esto me queda 1 por 1 al cuadrado por un medio negativo por 1 más 1 por un medio negativo más 1. Y esto no es otra cosa que menos un medio más menos un medio, me quedó horrible, lo voy a escribir de nuevo, más menos un medio más 1, y esto de aquí me queda menos 1 más 1, y esto es 0, y como tengo un 0 igual 0, entonces sí, el punto sí pertenece a la superficie, ¿ya? Así que teníamos que fijarnos que el punto estuviera en la superficie, de lo contrario no se podía calcular un plano tangente a la curva en ese punto. Eso es importante, que nos están pidiendo calcularlo en ese punto, pero tiene que ser tangente. Y si ese punto no está en la curva, entonces por mucho bien orientado que esté el plano, no va a ser tangente. Probablemente o sea cejante o sea paralelo a la curva. Secante, no cejante. Voy a borrar esto de acá. Ya. Ahora sí podemos calcular el vector gradiente con más tranquilidad. Voy a copiar la función es x al cuadrado y z más x y más 1. Ahí está la función. Bueno, es igualado a 0, pero el igual a 0 no nos importa. Calculemos el vector gradiente. Bueno, el vector gradiente necesitamos la derivada con respecto, la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z.
ya porque esta es una función en tres variables, x, y z. Entonces, bueno, calculémoslo. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar la derivada de x con respecto a f. Nos va a quedar 2x y z más y, coma, la derivada de y con respecto a f. Al revés, la derivada de f con respecto a y. Nos va a quedar x cuadrado z más x. Y ahora la derivada de f con respecto a z nos va a quedar x cuadrado y eso nomás. Ahí tenemos el vector gradiente. Ahora debiésemos evaluarlo en el punto 1, 1 medio, 1. 1 menos 1 medio, 1. Sí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 menos 1 medio, 1 nos va a quedar en el primer lugar 1, 1 menos 1 medio por 2, eso es 1 menos 1 medio, me va a quedar 1 medio. 1 medio, coma. Aquí, ¿qué me queda? Me queda 1 al cuadrado por 1 más 1 medio, me queda 3 medios. Y aquí me queda 1 al cuadrado por 1 medio, me queda 1 medio. No, menos 1 medio, porque eso es menos 1 medio. Y este de aquí es menos 1 medio, por lo tanto este, no, me queda 1 medio. Ahí sí, me queda 1 medio, sí, porque esto es 1 al cuadrado por 1 menos 1 medio, sí. Sí, ahí está. Entonces, ahí está. Bueno, esto de aquí, en todo caso, es el vector gradiente de f en A. ¿Ya? Ahí tenemos el vector gradiente de f en A. Bueno, ni cuál. Y ahora simplemente aplicamos la fórmula, porque el punto A ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos va a quedar 1 medio, coma, 1 medio, coma, menos 1 medio, producto punto con x menos 1, coma, y menos 1 medio, coma, z menos 1. Y aquí es más, z menos 1. ¿Y esto cómo nos queda? Bueno, igualado a 0, tenemos que igualar esto a 0, pero primero desarrollamos esto. Nos va a quedar 1 medio de x menos 1 más 1 medio de y más 1 medio más 1 medio de z menos 1 y esto igual a 0. Ahora hagamos un pequeño arreglo. Como tenemos 1 medio, 1 medio y 1 medio, podemos multiplicar toda la expresión por 2. A ambos lados de la ecuación podemos multiplicar por 2. Y nos va a quedar esto, x menos 1 más y más 1 medio más z menos 1 igual 0. O lo que es lo mismo, x más y más z menos, porque esto 3 medios, igual a 0, o bien x más y más z igual a 3 medios. Y este de aquí finalmente es el plano tangente a la curva. Veámoslo en GeoGebra para ver si está bien. Debiese estar bien, ¿ah? Debiese estar bien. Abriendo GeoGebra, tengo que compartir pantalla. Vamos a GeoGebra. Bueno, a ver, la curva era x elevado al cuadrado y z más xy más 1 igual a 0. Bueno, esto lo tengo que ver en Z3, que ahora estoy en Z2. Z, 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 Z.
Gráfica 3D. Quítame eso, por favor. No, quítame eso. Necesito. Ahí sí. Ahí sí. ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no es una curva implícita. Déjame borrar. De nuevo. X elevado al cuadrado y z más x y más 1 igual 0. Ahí está. Oh, ¿por qué no me calcula la curva? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vaya, qué Pipo es loco. un buen perro. Y una semana más tarde te has Curva olvidado por implícita. completo del otro. Julia lo adora. Voy a reiniciar GeoGebra. Pipo recibe una patada. A veces tengo como errores Hostia, perro. en GeoGebra. Pasan los meses. Probablemente fue porque primero tiré la expresión Pipo y muere. luego No. cambié la visión. A veces pasa. A ver, x elevado. Sé que no estoy compartiendo, déjenme ver qué ocurre. Y z más x y más 1 igual a 0. Oh, no, qué extraño. Voy contigo, Pipo. Bueno, perfecto. Bueno, algún motivo de tener esto, algún motivo de tenerlo. Braguitas. Miguel. Pipo es un buen perro. Y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro. Julia lo adora. Pipo recibe una Bueno, yo puedo patada. escribir como esto, f de Hostia, perro. x Pasan los meses. y Pipo muere. igual a 1, no, igual a menos Contigo, Pipo. 1. Debe ser super fome lo que están viendo. Voy a compartir pantalla más. Estar viendo mi cara de concentrado, tratando de entender lo que estoy haciendo. Ahí sí, mucho mejor, ya. Me da eso, me da esa curva implícita. No debiese darme eso, entonces lo estoy tratando de arreglar. Voy a escribir z en función de su otra variable, entonces me va a quedar x más y esto sobre x elevado al cuadrado y ahí está, Pipo es un buen perro. ahí está, Y una ahí está, semana ahí más está, ahí tarde está. te has olvidado por completo del otro. Julia Ya, lo adora. es algo extraño y Pipo recibe una patada. tiene sentido con la curva que estamos viendo. Hostia, Claro que sí, claro, porque si se fijan, pasan la los curva que meses. estamos viendo son como las asíntotas Pipo de, muere. No. bueno, esa curva es la ecuación tal cual como la escribimos. Y la función, que es la superficie que estamos viendo, es la superficie que debiésemos ver, en primer lugar. Y claro, esta asíntota tiene sentido verla porque es como la sombra, el rastro que deja toda la superficie. ¿Ya? Por eso es que vemos esa como sombra que estamos viendo aquí. Ya, muy bien. Bueno, y nosotros habíamos dicho que en el punto que lo vamos a colocar a igual a 1, menos que, no, pues esto es un punto, por favor, dame un punto, menos un medio, coma 1, no, yo creo que sea un punto, por favor, y gracias. Braguitas. Ahí está el punto. Dejémonos que el punto está en la curva, de hecho, ahí está en la curva. En ese punto queremos el plano tangente. ¿Y qué habíamos dicho que era el plano tangente? Era x más y más z igual a 3 Pasan los meses. medios. Pipo muere. No. Ahí está. Pero ese plano no es tangente. Hicimos algo mal entonces. Hicimos algo mal entonces. Revisemos que hicimos mal. Que si no es el plano tangente.
A ver, ¿qué hicimos mal? Necesitamos el vector gradiente de esta curva. Voy contigo, Pipo. Eh, Vámonos acá, cambiemos pantalla, cambiémonos acá. Contigo, Pipo. Esta clase que ya termina, esta clase termina a las 1:30, ¿cierto? ¿O qué termina esta Pipo es un clase? buen perro. Y una semana más tarde te has olvidado por completo del En otro. 10. Ah, ya, en 10 sí, alcanzamos a verlo, perfecto, sí, claro, termina a las 1:30. Pipo recibe Sí, una sí, sí. patada. Ya, veamos esto. Creo que calculamos mal el vector gradiente. A Hostia, ver, calculémoslo de nuevo. perro. El vector Pasan los meses. gradiente era, Pipo muere. eh, era. El gradiente de f es la derivada parcial de f con respecto a x. Que vendría siendo 2x y z más y, la derivada parcial de y de f con respecto a y, que sería x al cuadrado z más x. Claro que lo calculamos mal, claro que lo calculamos mal. Y finalmente me quedaría x cuadrado y así, x cuadrado y. Y obviamente lo calculamos mal. Entonces ahora cambiamos los puntos. Calculamos el gradiente de f en a. Braguitas. Y me va a quedar 1, Pipo es un buen perro. un medio, Y que una esto semana es más tarde te has olvidado por completo del menos un otro. medio, Julia lo esto me va a quedar adora. 0. Esta cuestión daba 0, ¿o no? No, 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 Pipo no, no recibe da una 0. patada. Porque esto es 1, 1, Hostia, perro. 2, menos un medio, Pasan los meses. menos 1, más Pipo muere. menos un medio. Ya esto de aquí, la primera coordenada nos da menos 3 medios. Uf, habría quedado horrible el vector gradiente. Esto nos va a quedar 1 por 1 más 1, 2. Contigo, Pipo. Y esto de acá nos va a quedar, uy, que calculé mal el vector gradiente. 1 por menos un medio, menos un medio. Así nos va a quedar. Sí, mucho mejor. Voy contigo, Y Pipo. ahora sí hacemos este producto punto que habíamos hablado, que nos quedaba menos 3 medios, factor de x Contigo, Pipo. menos 1, más 2, factor de y más 1, menos, Braguitas. no, más, no, menos, sí, porque es menos un medio, Pipo es un buen perro. Y una factor semana más de tarde te has olvidado por z completo del otro. menos Julia lo 1, adora. igual a 0. Ya, escribamos esa expresión en el Pipo recibe GeoGebra. una patada. Me voy a cambiar GeoGebra sin Hostia, cambiar perro. pantalla porque haciendo eso Pasan los no, meses. no pierdo la expresión, quiero Pipo reescribirla. muere. Mm, No. La perdí igual. Ah, rayos, la perdí igual. ¿Qué pasa si me vuelvo acá? Ahí está. Si me vengo para acá y hago esto. Ahí está, ya, Contigo, perfecto. Pipo. Un momento, por favor, van a ver la guía por un ratito. Un cortito de tiempo. X menos 1 Voy contigo, más Pipo. 2 y más un medio. Ahora sí, tiene mucho más sentido. Se está viendo como queríamos. Menos un medio de z menos 1 igual a 0. Braguitas. Ahí está. Sí, ahí está. Miguel. Pipo Vamos es a un cambiar la buen pantalla. perro. Y una semana más tarde te has olvidado por Ya, completo del otro. Julia lo ahí, adora. ahí está, sí. No, Pipo voy recibe a una quitar este, patada. que era el plano malo, y ahí está el plano bueno. Hostia, perro. Finalmente, nos podemos dar cuenta de que Pasan los ese meses. plano sí está bueno, lo calculamos bien, no habíamos equivocado al calcular el error, o sea, el vector gradiente, ¿ya? Entonces, ahora sí nos podemos fijar que, claro, porque este sí, de hecho, es el plano tangente. El error fue un error de cálculo. Pipo. Calculé horrible el vector tangente, lo calculé como con los codos. Bueno, no
no era más que eso, ¿cierto? La fórmula sigue siendo la misma, no había que cambiar nada en la fórmula, lo que había que cambiar, insisto, era la forma de calcularlo, porque lo calculamos mal, estuvo mal hecho el cálculo. Y por eso es que nos quedó un plano nada que ver pues, con lo que queríamos que nos diera. Finalmente, ese es el ejercicio. eh, no tengo nada más que agregar. La clase termina aquí, pero por supuesto, dudas, consultas. Bravitas. Si se entendió o no se entendió. Miguel. Pipo es un buen perro. Y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro. Julia Estoy lo adora. guardando la tableta electrónica. Pipo recibe una patada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hostia, perro, perro. Perfecto, muchas gracias, Es eso. muchas gracias. ¿Se pueden retirar? Yo estaré subiendo esta clase, yo creo que esta clase estará subida en unos 20 minutos más. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Adiós.